Pistis Sofía develado, por el venerable maestro, Samael Aun Weor. Capítulo 96. Jesús promete explicar además todo en detalle. De todo esto os hablaré en la expansión del universo, en una palabra, de todos aquellos de quien os he hablado, aquellos que surgirán, y aquellos que vendrán, aquellos que emanan, y aquellos que aparecen, y aquellos que están exteriormente sobre ellos, y aquellos que están implantados en ellos, aquellos que contendrán la región del primer misterio y aquellos que están en el espacio del inefable, de ellos os hablaré, porque los revelaré a vosotros, y hablaré de ellos a vosotros de acuerdo a cada región, y de acuerdo a cada orden en la expansión del universo. Y os revelaré todos sus misterios que gobiernan sobre todos ellos, y sus pro 3 veces espirituales, y sus super 3 veces espirituales que gobiernan sobre sus misterios y sus órdenes. Del misterio en síntesis. Ahora por lo tanto, el misterio del inefable sabe por qué todos estos de quienes os he hablado abiertamente han surgido, y a través del cual todos estos han surgido. Este es el misterio que está contenido en todos ellos, y es la salida de todos ellos, y es el ascenso de todos ellos, y es la exaltación de todos ellos. Y el misterio del inefable es el misterio que está contenido en todos estos de quienes os he hablado, y de quienes os hablaré en la expansión del universo, y este es el misterio que está contenido en todos ellos, y este es el único misterio del inefable, y la gnosis de todos estos de quienes os he hablado, y de quienes os hablaré, y de quienes aún no os he hablado. De estos os hablaré en la expansión del universo, y de su completa gnosis una con otra, porque han surgido. Esta es la única palabra del inefable. Y os hablaré de la expansión de todos los misterios, y el tipo de cada uno de ellos, y el modo de ser de su consumación en todas sus formas. Y os diré el misterio del uno y único, el inefable, y todos sus tipos, todas sus formas y su economía completa, porque han aparecido de la última orilla del inefable. Porque ese misterio es la exaltación de todos ellos. De la una y única palabra del inefable. Y ese misterio del inefable, es también además una y única palabra, que existe en el verbo del inefable, y este es la economía de la solución de todas las palabras que os he hablado. Y aquel que reciba la una y única palabra de ese misterio del que ahora os diré, y todos sus tipos y todas sus formas, y el modo de realizar su misterio, porque sois perfectos, y perfectos completamente realizaréis toda la gnosis de ese misterio con toda su economía, ya que a vosotros se os ha confiado todos los misterios. Escuchad con atención ahora, que puedo revelaros ese misterio, que es de la ascensión del alma del que reciba el uno y único misterio. Por consiguiente, el que reciba la una y única palabra de ese misterio de que os he hablado, si proviene del cuerpo de materia de los arcontes, y si los receptores retribuyentes vienen a liberarlos del cuerpo de materia de los arcontes, es decir, los receptores que liberan del cuerpo a todas las almas que parten, luego que los receptores retribuyen liberan al alma que ha recibido este uno y único misterio del inefable, del que recién os hablé, inmediatamente entonces, si está liberado del cuerpo de materia, se convierte en una gran corriente de luz en medio de esos receptores, y estos se verán terriblemente atemorizados por la luz de esa alma, y serán hechos impotentes, y caerán desistiendo en conjunto por temor a la gran luz que han visto. Y el alma que recibe el misterio del inefable, se remontará a la altura siendo una gran corriente de luz, y los receptores no podrán comprenderla, y no sabrán cómo está formado el camino sobre el que irá. Porque se convertirá en una gran corriente de luz, y se remontará a la altura, y ninguna fuerza será capaz de detenerla ni de acercarse a ella. Sin embargo pasará a través de todas las regiones de los arcontes, y de todas las emanaciones de la luz, y no dará respuestas en ninguna región, ni disculpas ni señales, ni serán capaces de acercarse a esa alma ninguna fuerza de los arcontes ni ninguna fuerza de las emanaciones de la luz. Pero todas las regiones de los arcontes, y todas las regiones de las emanaciones de la luz, cada una le cantará alabanzas en sus regiones, por temor a la luz de la corriente que la envuelve, hasta que haya pasado por todas ellas, y se dirija a la región de la herencia del misterio que ha recibido, es decir al misterio del uno y único, el inefable, y se convierta en uno con sus miembros. A menos digo, estará en todas las regiones a la hora que un hombre dispare una flecha. Del rango de tal alma.
Ahora por tanto, amén os digo, el que reciba ese misterio del inefable, y lo realice en todos sus tipos y formas, es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los ángeles y destacará aún más que todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los arcángeles, y destacará aún más que todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los tiranos, y se erguirá a sí mismo, sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los amos, y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los dioses, y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los veedores de luz, y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los santos, y se erguirá a sí mismo, sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los poderes triples, y se erguirá a sí mismo, sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los huérfanos de padre, y se erguirá a sí mismo, sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los invisibles, y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que el gran invisible huérfano de padre, y se erguirá a sí mismo, sobre él. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los de en medio, y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que las emanaciones del tesoro de la luz, y se erguirá a sí mismo, sobre todas ellas. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que la mezcla, y se erguirá a sí mismo completamente, sobre ella. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que toda la región del tesoro, y se erguirá a sí mismo por completo sobre él. Él es un hombre en el mundo, pero gobernará conmigo en mi reino. Él es un hombre en el mundo, pero es rey en la luz. Él es un hombre en el mundo, pero no es de este mundo. Y amén os digo, ese hombre soy yo, y yo soy ese hombre. Tales almas son una sola con el primer misterio. Y en la disolución del mundo, es decir, cuando el universo sea levantado, y cuando el número de almas perfectas sean concebidas todas juntas, y cuando yo sea rey en medio del último auxiliar, siendo rey sobre todas las emanaciones de la luz, y rey sobre los 7 améns, y los 5 árboles, y los 3 améns, y los 9 guardianes, y siendo rey sobre el Hijo del Hijo, es decir, el Salvador gemelo, y siendo rey sobre los 12 salvadores, y sobre todo el número de las almas perfectas que recibirán los misterios de la luz, entonces todos los hombres que hayan recibido los misterios en el inefable, serán reyes compañeros conmigo, y se sentarán a mi derecha y a mi izquierda en mi reino. Y amén os digo, esos hombres son yo y yo soy ellos. Por este motivo os he dicho en otro tiempo, os sentaréis en vuestros tronos a mi derecha y a mi izquierda de mi trono, y gobernaréis conmigo. Por este motivo, no he titubeado ni me he avergonzado de llamaros mis hermanos y compañeros, porque seréis reyes compañeros conmigo en mi reino. Esto, por ende, os lo digo sabiendo que yo os daré el misterio del inefable, es decir, ese misterio soy yo y yo soy ese misterio. De la dignidad de los tronos en el reino. Ahora por lo tanto, no solamente vosotros reinaréis conmigo en mi reino siendo reyes compañeros, sino todos aquellos que reciban el misterio del inefable. Y yo soy ellos, y ellos son yo. Pero mi trono sobresaldrá sobre ellos. Pues padeceréis aflicciones en el mundo más que todos los hombres, hasta que proclaméis públicamente, todas las enseñanzas que os he dado vuestros tronos se unirán al mío en mi reino. Por este motivo, os he dicho en otro tiempo, donde yo esté, allí estarán también mis 12 ministros. Pero María Magdalena y Juan el Virginal, sobresaldrán sobre todos mis discípulos, y sobre todos los que reciban los misterios en el inefable. Y estarán a mi derecha y a mi izquierda. Y yo soy ellos, y ellos son yo. Y ellos serán como vosotros en todas las cosas, excepto que vuestros tronos sobresaldrán sobre los de ellos, y mi trono sobresaldrá sobre los de vosotros. De la gnosis de la palabra del inefable. Y todo hombre que encuentre la palabra del inefable, amén os digo, los hombres que conozcan esa palabra, conocerán la gnosis de todas estas enseñanzas que os he dado, las de abajo y las de arriba, las de lo largo y las de lo ancho, en una palabra, ellos conocerán la gnosis de todas estas enseñanzas que os he dado, y que aún no os he hablado pero que os hablaré región por región, y orden por orden en la expansión del universo.
y a menos digo, ellos conocerán en qué forma el mundo está establecido, y ellos conocerán en qué forma todos aquellos de la altura están establecidos, y ellos conocerán de qué tierra el universo ha surgido. Fin del capítulo 96.